Vamos a esperar unos minutitos por si se conecta más gente y partimos la charla. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a partir. Primero les quiero dar muchas gracias por conectarse. Como les comenté antes, esta charla se está grabando, así que les pido que tengamos los micrófonos apagados para que podamos escuchar mejor a nuestro relator. Yo me presento, yo soy Constanza Pérez, soy de marketing de Vía Cámara y nuestra exposición la va a realizar, nuestro relator será Mauricio Ferrari, que él es gerente general de YAP, empresa socia estratégica nuestra, en cuanto a beneficios para nuestros clientes. Él está acompañado por la doctora Solana Terrazas, especialista en salud pública, y bueno, va a partir ahora él con su presentación y unos minutos antes de que termine, cuando termine, va a haber un espacio para sus preguntas y respuestas. Así que, bueno, muchas gracias y aquí dejo a Mauricio para que comience con la exposición. Gracias, Constanza. Muy buenas tardes a todos. Estoy con la doctora Solana Terraza y vamos a dar esta charla. Yo les invitaría que si van teniendo dudas, las pueden ir escribiendo en el chat para que no se nos olviden y después las vamos repasando todas cuando terminemos. Bueno, para ya revisarlas al finalizar. Ahí vea. Bueno, a ver, como decía Constanza, nosotros estamos trabajando con Vía Cámara hace un tiempo ya para poder entregarle beneficios y poder ayudar a los pacientes a conocer el sistema, a acceder a beneficios, a ahorrar, a tratarse de una mejor forma y a poder obtener todos los beneficios que tiene el sistema de salud. Así que con la doctora Solana Terrazas, que nos va a estar acompañando acá, la idea es poder tratar de ejemplificar en esta charla y poder dejar súper claro a nivel súper táctico de operación el cómo funciona la ley Ricarte-Soto. Vamos a partir hablando un poquitito más atrás. Y esto no se lo compliquen porque el gráfico es un poco complejo, pero la verdad es que es muy sencillo. Lo que queremos mencionar es que el sistema de salud Chat 1... Ya, chao. A ver si alguien puede apagar el micrófono, por favor, que se escuche ahí. El sistema de salud chileno está definido por la regulación que la dicta el Ministerio de Salud. Tenemos 3 actores que financian, que son el Estado, las personas o las empresas que son las que aportan a las mutuales. En el seguro de salud están las Fuerzas Armadas, lo que financia el Estado, está FONASA, en las personas está la ISAPRE. Y ahí está un poquitito cómo funciona el sistema. Y creo que acá es súper relevante que la dispensación de medicamentos en general para las Fuerzas Armadas está en las farmacias de las Fuerzas Armadas. Constanza, ¿puedes ir tú silenciando a las personas, por favor? Y también se dispensan en las farmacias del hospital cuando uno está activando diferentes mecanismos. Y también mucha compra que se da en las farmacias de cadena, farmacia independiente. Cuando hablamos de las opciones de cobertura de medicamentos en Chile, tenemos distintas opciones. Tenemos lo que es el GES, que son 85 patologías, que hoy día está para ISAPRE y para FONASA. Tenemos la ley Ricarte-Soto, que es la que vamos a entrar en detalle. Tenemos lo que es el GES, el CAEC, tenemos los fondos de farmacia, que son solo para los pacientes FONASA, tenemos los descuentos en las compras en las farmacias, tenemos las coberturas de los seguros complementarios, que en este caso provee Vía Cámara, y tenemos cobertura de pacientes hospitalizados. No se escucha, está en silencio. Apagó a don Mauricio, por favor. Es importante que ustedes conozcan en el fondo las coberturas según los segmentos de la población. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de ciertos datos que son importantes acá, donde los tramos de la población, el FONASA A es el 17,8% de la población en Chile, FONASA B el 25% y así sucesivamente. Y acá es súper importante, ¿cuánto aportan en la cotización? ¿Y cuánto es la cobertura que obtienen en la ley Ricarte-Soto?
LRS es Ley Ricarte-Soto, y como se pueden fijar acá, en esta línea es que la cobertura de Ley Ricarte-Soto aplica tanto para FONASA, A, B, C, D, ISAPRE, Fuerzas Armadas y los particulares. Es el único plan, en el fondo, que incorpora a todo el sistema en Chile. La universalidad que tiene la Ley de Ricarte-Soto es súper importante. ¿Ya? Y este es uno de los detalles, una de las características primordiales que tienen, porque cuando nos vamos a la cobertura del GES arriba, por ejemplo, podemos ver que al FONASA A le reembolsa el 100, al FONASA B el 100, C y D 90 y 80, y ISAPRE 80, pero por ejemplo, Fuerzas Armadas y particulares no tienen reembolso, no tienen una cobertura GES. Entonces, el primer detalle y lo más importante de la ley Ricarte-Soto, que vamos a entrar en detalle en profundidad lo que es que tiene una universalidad para todos los pacientes de Chile. Formas de financiamiento, hablamos del GES, son 85 problemas de salud que generan la mayor discapacidad e impacto en la población. Esto es súper importante que la gente sepa que en el GES están cubiertas las patologías que más afectan a la población. Diabetes, hipertensión, colesterol, depresión, o sea que son patologías que hoy día son de alto impacto, están cubiertas en el GES. Hoy día vamos a hablar de la ley Ricarte-Soto, así que me voy a saltar un poquitito esto. Después está el Programa Nacional de Inmunización, que es un programa que busca este enfoque integral para prevenir las muertes secundarias de enfermedades inmunoprevenibles, es decir, estas son las vacunas, ¿ya? El Programa Nacional de Inmunización se ha fortalecido mucho en los últimos 10 años, donde hay cada vez más vacunas, y la verdad que hay que conocerlo para poder usarlo. Y hay otros programas que pueden ser el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que es el entregar estos insumos o estas comidas o estas leches para los niños que tienen problemas de alimentación, o el programa de la mujer que entrega anticonceptivos, por ejemplo, en salud pública. Después está el CAEC, que esto aplica solo para las ISAPRES, que es una cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Esto es súper importante, que cuando hay alguna patología que su plan de ISAPRE no se las cubra, existe el CAE como una alternativa para poder acceder a ese reembolso, ¿ya? Y después está el GES-CAE, que es una derivación que en otras charlas podemos hablar de esto. Entonces, ¿qué es la ley Ricarte-Soto? Yo creo que es importante conocer cómo se gesta la ley Ricarte-Soto en el año 2015, cuando se gesta la ley Ricarte-Soto, y esto se origina de un periodista que se llamaba Ricarte-Soto, que desafortunadamente fallece a causa de un cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón es una patología que no tenía un reembolso en ese minuto, y que es una patología de alto costo, ¿ya? Porque una de las cosas más importantes de la ley Ricarte-Soto es que es de alto costo. Entonces, como define la ley, busca asegurar y financiar el diagnóstico y tratamiento basado en medicamentos. Y acá es súper importante, dispositivos médicos, porque no solo medicamentos, y alimentos de alto costo, que tengan que tener una efectividad probada. Y como se define ahora, suelen tener costos inalcanzables para los pacientes y sus familias. Cuando hablamos de un cáncer de pulmón es una enfermedad que tratamientos pueden salir 100 millones de pesos al año. Entonces, la verdad que desfinancia a cualquier familia. Entonces, por eso se origina esta ley, muchas marchas, mucho movimiento social que logró impulsar Ricarte-Soto para que se generara esta ley que cubre estas 27 patologías. Como decíamos antes, es universal, es decir, cubre a todo el segmento de la población chilena, a diferencia de otros programas como comentaba. Busca dentro de sus pilares la universalidad, la participación, la transparencia, la equidad, el ser sustentable, progresivo, es decir, que va aumentando. Es importante también, una de las cosas que conversábamos con Solana, que cuando una patología se incorpora en Ricarte-Soto y ya no es una patología de alto costo, la idea es traspasarla a lo que es el GES en el fondo y ir migrando algunas patologías de Ricarte-Soto a lo que es el GES. Y te da una protección ante riesgo financiero y le da seguridad a los pacientes. ¿Qué cubre el sistema de la protección financiera en el contexto de la ley Ricarte-Soto? El 100% de las terapias, dispositivos o en el fondo o los alimentos que se necesitan para cada problema de salud. Para algunos problemas también se garantiza la cobertura en el examen de confirmación de un diagnóstico definido, porque hay exámenes, por ejemplo, muchas veces en los cánceres se da que los exámenes que hay en los cánceres son extremadamente caros. Entonces también se cubre eso, estos exámenes específicos, ¿ya? Entonces, porque la característica es que todo sea de alto costo. ¿Cuándo un diagnóstico o un tratamiento se considera alto costo? Acá es súper importante.
cuando son sobre los 3 millones de pesos. Entonces, ese es como el criterio y el basal que interpone Ricardo Soto para decir, ok, ¿cuándo tengo que incorporar algo en esta ley, en estas 27 patologías? Es cuando ese tratamiento va a ser sobre los 3 millones de pesos de cara a esa familia o paciente, por lo tanto va a ser algo que no va a poder, que va a impactar la economía, y ahí es donde entra a operar esta ley. ¿Qué enfermedades están garantizadas? Y acá es súper importante. Después, al finalizar la presentación, les vamos a dejar un link donde pueden encontrar toda esta información. Lo que pasa es que nosotros un poco la digerimos un poquitito más y la estamos procesando un poquitito más, pero acá pueden tomar una foto, lo que quieran. Son 27 problemas de salud, ¿ya? En algunos casos hay problemas que están incorporados en el GES, pero que acá el medicamento que está reembolsado en la ley Ricardo Soto es un medicamento de alto costo. Ya en el caso de la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, y hay una alternativa que donde el medicamento que se reembolsa en Ricardo Soto es un medicamento de muy, muy alto costo y el que está en el GES no es tan así. ¿Cuáles son las garantías? Un poco lo que hablábamos antes. La garantía de oportunidad. Hay un plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud. Esto es súper importante. Acá uno no tiene la lista de espera que van a pasar años. Está la garantía de la oportunidad. Vamos a revisar un caso donde la garantía de la oportunidad son 20 días. En general varía de cada caso, pero estamos hablando que es un plazo de 1 o 2 meses. O sea, es decir, es algo que es oportuno. Y eso es súper importante. Uno no tiene que esperar mucho tiempo y uno puede exigir no esperar ese tiempo. La garantía de la calidad. ¿Se acuerdan que hablábamos que son medicamentos o insumos con evidencia probada? Es decir, son medicamentos de alta calidad o insumos de alta calidad. Y la protección financiera. En el fondo, esas son las 3 garantías más importantes de las que hablamos en esta ley. Es importante saber dónde puedo hacer uso de la ley Ricardo Soto, cuál es la red de prestadores, es decir, dónde yo me puedo atender. ¿Ya? Acá es importante, acá vamos a entrar en un paso a paso de cómo son, pero hay más de 40 establecimientos en todo Chile que cuentan con la aprobación del Ministerio de Salud. Entonces, todo prestador puede ser un prestador Ricardo Soto previa aprobación del Ministerio de Salud. ¿Ya? Los prestadores pueden ser públicos, pueden ser privados, y en general uno en conjunto con su médico tratante definen el prestador para entregar estas prestaciones o estas garantías aseguradas por ley. ¿Cuál es el rol de los prestadores, la obligación y las sanciones? Creo que es importante saber. Esta red de prestadores es voluntaria, es decir, el prestador se ofrece para poder entrar a formar parte. Acá sí me complementáis, Solana, pero muchas clínicas en Chile, muchos hospitales forman parte de la ley Ricardo Soto, es decir, está como muy estandarizado que está casi más difícil encontrar quién no forma parte que sí forma parte. Sí, hay varios prestadores que ya forman parte de la red de prestadores y la condición, en el fondo, ellos son acreditados por el Ministerio, tienen que cumplir varias condiciones para poder ser prestadores y la verdad es que sí, la mayoría de las clínicas y hospitales de Chile ya son prestadores de gran parte de las patologías. No todas, pero de gran parte. Algunas que son muy específicas, se entrega la prestación en lugares más específicos, pero en general, todo. Y acá es súper importante, es una obligación del prestador notificar al paciente cuando se ve enfrentado a una patología Ricardo Soto. Del médico en realidad, más que el prestador, me corrige Carla Solana, bueno, pero la cara visible que es médico. Ante cualquier incumplimiento, ustedes podrán ir a la Superintendencia de Salud y hay sanciones que son súper importantes de cara al prestador. En el fondo, si el médico incumple, se sanciona al prestador. Entonces, se ha trabajado mucho este mecanismo para que eventualmente haya una muy buena comunicación. Es importante que, en general, todos estos medicamentos, cuando se pasa por todas estas comisiones y todo esto, han sido todos visados por médicos. Por lo tanto, los médicos son los más interesados en que los pacientes puedan acceder a estas terapias. ¿Ya? Así que es poco frecuente que un médico no le mencione a un paciente la ley Ricardo Soto. ¿Y cómo accedo? En el fondo, es de manera... acá la pega, como decimos un buen chileno, se la lleva el médico, en general, porque el médico es el que tiene que diagnosticar y tiene que hacer un proceso. Y él es el que tiene que realizar una postulación en el sistema de protección financiera en la plataforma web de FONASA. Y ahí, por último, ahí la Solana nos puede contar un poquito más cómo funciona, pero ahí les cuento el paso a paso. Paso 1, el médico tratante sospecha que usted podría tener un diagnóstico o requerir un tratamiento de alto costo garantizado por la ley Ricardo Soto. Realiza esta solicitud en este sistema que tiene FONASA disponible para esto.
Paso 2, se completa el formulario del diagnóstico según corresponda y esos formularios se derivan al respectivo prestador aprobado. A partir del formulario, el prestador aprobado confirmará o descarta la sospecha fundada del diagnóstico. Y en el fondo, y se confirmará o descartará la pertinencia clínica del tratamiento. Su médico le comunica el resultado y le entrega el formulario y constancia y las indicaciones para que inicie su tratamiento. Acá hay un paso previo que no se menciona, Solana, que es cuando en el fondo el comité de expertos aprueba esta solicitud, ¿cierto? Entonces hay un comité de expertos, no solo el prestador, sino que hay un comité de expertos en el ministerio que valida que esa solicitud en el fondo sea apropiada y el paciente cumpla con las condiciones para poder optar a la ley Ricarte Soto. ¿Ya? Entonces hay un proceso. Ahora bien, no piensen que cuando hablamos de garantía de oportunidad, este proceso no es tan burocrático. Cuando yo empiezo a ponerle capas, ustedes empiezan a decir, chuta, ¿cuánto tiempo me puedo demorar? Es rápido. Solana estuvo en el ministerio, entonces me comentaba que en general estamos hablando de plazos que este comité revisa una vez a la semana o una vez cada 2 semanas en el fondo, pero no es que un paciente tenga que esperar 6 meses para que el comité lo apruebe o lo rechace, así que para que tengan esa tranquilidad. Vamos a hablar de un caso súper específico que es el cáncer de mama HER2. Quienes pueden acceder son los pacientes con confirmación diagnóstica de cáncer de mamas que sobreexprese el gen HER2. Esto es como bien específico. ¿Ya? ¿Cómo se accede? Lo que hablábamos antes. El médico te diagnostica, el médico tiene que entrar. En general es el médico tratante, el oncólogo. Es súper importante esto. Quien deberá realizar la postulación al beneficiario. ¿Por qué el oncólogo? Porque en general es el oncólogo el que diagnostica este cáncer tan específico. Es un cáncer súper específico. Entonces, la mayoría de los pacientes terminan en un oncólogo. Por el 100% de los pacientes terminan en un oncólogo porque son los que saben detectar este cáncer. Entonces, eso es súper relevante. En artritis reumatoidea lo más probable es que sea un reumatólogo en el fondo para que ustedes vayan teniendo esa noción de que el médico especialista es en general el que deriva en estas patologías. Y después está el comité de expertos clínicos del prestador aprobado que deberá evaluar la inclusión del beneficiario. ¿Dónde se entrega el beneficio? Y acá es importante, el médico tratante le informará al prestador dónde se entregará este beneficio. ¿Y qué tipo de atención garantiza? El medicamento. ¿Cuál es el máximo tiempo de espera? Lo que hablábamos recién. Son 20 días. Es decir, una vez confirmada la indicación por el comité experto, hay 20 días para ya empezar el tratamiento. Entonces, cuando les decíamos la garantía de oportunidad, a esto nos referimos. Es rápido. En el fondo, en 20 días. ¿Por qué? Porque en general son patologías súper complejas. Por lo tanto, uno no puede esperar un año para recibir atención. Cuando hablamos del mismo Ricarte Soto, la tasa de mortalidad de un cáncer de pulmón no tratado, dependiente del estadio donde está el paciente, uno no tiene 6 meses, uno no tiene 12 meses. Entonces, esta garantía de oportunidad es súper importante. ¿Y qué tipo de atención cuando hablamos del medicamento? Para que ustedes tengan una idea, el gobierno destina más de 1.400 millones de pesos en esta patología, que es el cáncer de mama HER2. ¿Ya? Entonces, creo que ahora viene lo más interesante, que es las preguntas o consultas que pudieron tener. Para tener más información pueden entrar en leyricartesoto.minsal.cl, donde está un poco todo lo que les estábamos comentando, está el paso a paso, está la guía. Hay ciertos temas que son súper importantes que ustedes tengan en la mente. La red de prestadores es amplia. Vamos desde clínicas como Clínica Alemana, Clínica Las Condes, a hospitales súper reconocidos también. Por lo tanto, en general, hay mucha oportunidad de poder definir dónde tratarse. Eso lo tienen que definir en conjunto con su médico y el médico es esa persona responsable de indicarle a ustedes que ustedes tienen una patología que está en Ricarte Soto y es el que tiene que hacer el proceso administrativo para que ustedes puedan acceder a esta garantía de la ley. Entonces, leyricartesoto.minsal.cl pueden encontrar toda la información. Yo ahora voy a dejar de presentar un poquitito para ver si es que hay dudas o preguntas. Ahí veo, voy a empezar a leer el chat. Va a ser difundida esta presentación, Constanza. Yo creo que ahí en el fondo hay una definición de usted. Estamos grabando. Estoy leyendo todo, así que... Mauricio, había una persona que había levantado la mano, Natalia creo que.
Mauricio, hola Mauricio, Natalia, yo trabajo en la Universidad Católica. Tengo una pregunta, o te entendí mal o no sé si es así. Yo tenía entendido que las personas que tenían tanto el GES activado o el CAE activado no tenían derecho a usar la ley Ricardo Soto, que fue lo que nos pasó acá con una persona. Entonces, eso me gustaría que me aclarara, si es porque no son incompatibles ambas, o por qué podría funcionar por ejemplo, el catastrófico dejarte un remedio afuera, pero sí me lo cubra la ley Ricardo Soto. No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero en general no son todos estos beneficios no son excluyentes. Lo que sí tienen es que tienen criterios de inclusión que son bastante acotados. Entonces, por ejemplo, si han estado con tratamiento anterior, por ejemplo, con alguna droga similar o, o con alguna otra, o tengan alguna característica que no cumpla con esos criterios de inclusión, eso puede ser en el fondo que lo haya descartado o que haya sido no incluido en el beneficio, pero no existe un bloqueo para poder ingresar o para obtener el beneficio si es que tú ya estás obteniendo otro, sino que son principalmente los criterios de inclusión, pero son inherentes al problema de salud, no a las otras prestaciones que está recibiendo. O sea, entiendo que podrían ser sumables en el fondo, podrían trabajar juntas. Pueden trabajar juntas, pero en el fondo, si es que ya está recibiendo, por ejemplo, el CAE, que está recibiendo alguna droga similar a lo que Ricardo Soto entrega, a lo mejor por estar ya en tratamiento o haber tenido algún tratamiento previo, puede ser que no se incluya dentro del grupo de beneficiarios, pero no son excluyentes, para nada. Ok, gracias. Esto es súper importante, Natalia, que acá hablamos financieramente, a todos les conviene la ley Ricardo Soto, porque en general cuando se activa el CAEC o algo, hay un copago de cara del asegurado y hay un costo de cara al ISAPRE también. En la ley Ricardo Soto ese costo recae sobre el gobierno, entonces también en términos de oportunidad, a todo el mundo le conviene esa activación siempre y cuando se cumplan los criterios que decía Solana. Claro, sí, es que, mira, más que nada no era porque acá vemos, bueno, trabajamos con el hospital al lado, el hospital de la Católica, ¿no? Entonces, nos pasó en un caso, y justo veía ahí que salía la enfermedad de artritis reumatoide, que era de un menor. Este menor tenía activado el GES, pero el remedio del GES no le estaba funcionando. Entonces, le dijeron que tenía que hacer el remedio particular. Y esa no se lo aceptó la ley de Ricardo Soto. Es que a lo mejor el medicamento no estaba cubierto, porque son 27 problemas de salud, pero no son todos los tratamientos, son algunos tratamientos que no están, entonces a lo mejor no estaba incluido ese medicamento que le indicaron. Ah, o sea, no es que estén todos, por ejemplo, si me dicen artritis, no es que estén todos, ya. No. No, son ciertos tratamientos para esos problemas de salud. No todos los tratamientos disponibles en el mercado. Ya, entiendo. Gracias. Nicole también estaba levantando la mano, Nicole Whiting. Sí, hola, buenas tardes. Mi duda es, claro, porque hablaste, Mauricio, de la conveniencia de la ley Ricardo Soto, obviamente si la enfermedad está dentro del listado, porque el CAE, sabemos que el CAE cuenta con un deducible, ya que se calcula, que lo calcula automáticamente, digamos, el sistema, y el GES creo que también cuenta con un deducible. En este caso, la ley Ricardo Soto no tendría deducible. No, la ley Ricardo Soto se cubre 100% a través de financiamiento fiscal. En el fondo. Voy a compartirle una lámina que grafica eso súper bien y que era súper importante. Espérenme un segundito. Súper, gracias. Sí, en el caso de la Ricardo, los pacientes en el fondo solo retiran el medicamento o a veces son medicamentos que sea por infusión o qué sé yo, o dispositivos médicos o otros tipos de terapia, claro, parenterales o enterales también, otros tipos de terapia, pero está todo cubierto en el fondo del financiamiento, es 100%, ellos a lo mejor podrían o que no necesariamente, pero por si es que es parenteral, por ejemplo, podrían
A veces se les cobran las vías, pero no debería. Está todo Ya. cubierto. O sea, desde las jeringas hasta las agujas Como todos y los insumos que muchas todo. veces no tienen cobertura por algún motivo. Pero en este caso, en varias patologías sí están incluidos. Hay que tener, está bien definido qué es lo que está incluido, entonces hay que ver en el fondo cada guía clínica de los problemas de salud, cuál es la terapia y qué es lo que además se incluye, porque hay varias cosas que sí están incluidas en el caso de la Ricarte Soto. Acá está un poco, Nicole, lo que estábamos comentando recién. Yo creo que la gran virtud de Ricardo Soto es la universalidad. Como podemos ver, llega a todos los segmentos de la población, desde el FONASA A hasta los particulares, pasando por Fuerzas Armadas, ISAPRE, FONASA C, D, todos. Y la cobertura es un 100%. Es lo que tú estás preguntando recién. De hecho, la cobertura en el GES, dependiendo del tramo donde tú te encuentres, es cuánto es el copago que tienes que tener. Acá no hay copago. Y en el CAEC, obviamente, hay un monto por la activación del CAEC, pero era un poco para graficártelo. Súper, muchas gracias, Mauricio. Y Solana también. No, existe, para complementar un poco, existe como todo un protocolo de otorgamiento de prestaciones. Entonces, todo ese protocolo, ahí está incluido todo todo lo que se cubre. Puede ser una guía. Acá hay una pregunta, Solana. Respecto del comité de médicos, ¿este corresponde al prestador designado por ISAPRE del GES? No entiendo esa No pregunta. entiendo mucho la pregunta, pero existe un comité médico en el fondo que es del nivel central, que es a nivel ministerial, que ellos son los que revisan todas las solicitudes. A ver, la mayoría o la mayor parte de estas patologías que están incluidas en la Ricarte Soto son generalmente enfermedades raras o enfermedades que tienen tratamientos de muy alto costo y que no necesariamente está, no es como el GES, que cubre el 80% de la población. Acá en general son enfermedades raras, son poquitos, entonces existe un comité central que evalúa cada solicitud para las distintas enfermedades y que evalúa cada solicitud y que en el fondo ellos van dando el ok para la entrega de estos medicamentos. Hay que entender que son en general tratamientos que son de muy alto costo y que por lo mismo tienen que cumplir ciertos criterios para poder ser entregados. No es como que se entregan a todo el mundo. Entonces hay un proceso que está bastante definido y bien detallado. Eso existe por un lado, este comité de médicos como que aprueba la inclusión de una persona dentro o que sea beneficiaria de estas prestaciones. Y por otro lado, existen los prestadores designados, en el fondo que no tiene nada que ver con el GES, son otros prestadores que son también prestadores designados por el nivel central. O sea, lo que se hace es que uno como prestador, por ejemplo, como clínica, tú solicitas al ministerio poder ser prestador de esta patología ley Ricarte Soto. Entonces tienes que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo tener una enfermera que esté capacitada en la entrega para el caso, por ejemplo, de los implantes en los niños auditivos, tienen que tener una enfermera que sea especialista en evaluar a los niños, etc. Te piden un montón de requisitos que tú tienes que cumplir y ahí también a nivel central es quienes deciden quiénes son los prestadores. Aquí no tiene nada que ver la ISAPRE. La ISAPRE en el fondo esto es un fondo que en general es un fondo del Estado. No tiene, la ISAPRE aquí no corre mucho, No juega un rol acá. no tiene... Acá hay una pregunta de Andrea que dice: si una persona presenta una enfermedad dentro de las patologías de ley Ricarte Soto y está afiliada a ISAPRE, ¿debe sí o sí activar el CAEC? ¿Cómo se discrimina cuando aplica el CAEC y cuando aplica la ley Ricarte Soto? No, son distintos días de beneficio eso. Sí, yo creo que un poco lo que decía Solana antes, ley Ricarte Soto es súper específico. Entonces, cuando se trate de ley Ricarte Soto, uno va a activar ley Ricarte Soto. Si hay otras patologías asociadas al paciente, entran por los sistemas de reembolso o de financiamiento que hay. Hay que ver si es que es GES, si es que es CAEC en el fondo, pero no se mezclan las cosas porque en general no conversan.
El CAEC, si está en ley Ricarte Soto, lo más probable que va a decir, oye, anda a activar ley Ricarte Soto porque incluso a la ISAPRE le conviene que uno active ley Ricarte Soto con estos medicamentos tan de alto costo. ¿Ya? Juan Luis ahí dijo, hola, uso un tratamiento biológico muy caro para una enfermedad crónica, después de haberme vuelto refractaria al tratamiento anterior, pero lo empecé antes de que entrara en esta ley. Si ahora quisiera postular a la ley, ¿tendría que dejar de tomarlo y volver a pasar por los medicamentos anteriores? Me da susto, la verdad, porque podría ponerme mal nuevamente. No. En el caso de tratamientos es como nuevos pacientes o pacientes que ya estaban en el tratamiento con este medicamento y que se ingresó a este paquete de beneficio, también pueden ser los pacientes que ya estaban en el tratamiento con este medicamento en particular. No son, ojo que de nuevo, así para que les quede claro, no son todos los tratamientos asociados a esa patología. O sea, por ejemplo, esclerosis múltiple no está incluido todos los tratamientos, sino que están incluidos los tratamientos de más alto costo y los que han mostrado que tienen la mayor efectividad en el tratamiento de esa patología. Entonces, en general, los médicos saben cuáles son los tratantes, saben cuáles son las enfermedades y los medicamentos que están incluidos, porque ellos mismos han sido los que han ayudado a postular a los pacientes a estos tratamientos. Son tratamientos de muy alto costo y que ellos ven que son muy beneficiosos para sus mismos pacientes. Entonces, en general, los tratantes saben cuáles son los medicamentos que están en la ley. ¿Tiene un periodo, disculpa, de validez la ley Ricarte Soto, me refiero, o lo acompaña si es una enfermedad crónica permanente, lo acompaña eternamente? Sí, está calculado como para la sobrevía de la enfermedad, libre de enfermedades. Por ejemplo, están las bombas de insulina. Las bombas de insulina, en el fondo, es un acompañamiento constante para... Claro, y eso se da generalmente en los niños. Entonces, está calculado como para que se mantenga en el tiempo. Antes de seguir leyendo, había alguien que tiene la mano levantada. Entonces, para responder esa pregunta, porque si no nos quedamos ahí solo con los del chat. Oye, perdón, es que era mi pregunta del chat la que había hecho antes, pero es que el medicamento al que hablo es un medicamento que se da por indicación a la artritis reumatoide después de que a uno no le resultaron los tratamientos clásicos, el metotrexato, el plaquinol y qué sé yo, que yo estuve con ellos por años. Y después me tocó este. Entonces, yo en algún minuto pregunté para ver si podían, cuando este medicamento entró a la ley Ricarte Soto, el Xeljanz se llama, cuando entró a la ley Ricarte Soto, que fue hace unos 4 años, yo creo, no mucho más, yo pregunté y me dijeron que primero yo tenía que como demostrar que no me servían los otros tratamientos. Entonces yo expliqué que yo ya había pasado por eso, que me habían aumentado la dosis del metotrexato, que me lo pusieron inyectable, que le agregaron plaquinol y que sé yo. Entonces yo al final no postulé porque a mí me daba susto dejar de tomar el tratamiento ahora, porque yo decía, imagínate que me vuelva a poner mal, no puedo ir a trabajar. Lo que ahí en el fondo es deber se puede hacer un informe médico y con eso te piden varios documentos cuando uno postula al Ricarte Soto. Entonces, tú no tienes que lo único que tienes que hacer es, en el fondo, claro, demostrar que ya estuviste con este tratamiento anteriormente. Ahí con el reumatólogo debería apoyarte en eso, entonces, para poder hacer todo ese tratamiento, pero tú debieras de poder optar a este reembolso. ¿Y hay algo que pueda hacer yo, por ejemplo, hay alguna dirección o algo así a la que uno pueda como escribir para refrendar esto, para yo ir a pedirle al médico algo que ya sé que le toca hacer a él, ¿me entiendes? No. ¿Hay alguna, no sé, un sitio web o algo así a lo que pudiera como...? Tú puedes escribir, déjame, primero puedes escribir a Salud Responde, eso es como lo primero que yo te sugeriría, pero si no, también puedes escribir a la Superintendencia de Salud. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. María Carolina Matus, porque creo que era la que... Hola, las instituciones de salud están bien informadas del procedimiento para acceder a los beneficios de la ley Ricarte Soto. Estoy averiguando ya que no tienen mucho conocimiento en el hospital de Talca para cubrir los gastos de la gastrostomía de mi hijo. He tenido que ir averiguando sola. ¿Hay alguna unidad dentro de los hospitales que se relacione con la ley Ricarte Soto? Sí, en general siempre hay una enfermera ley Ricarte Soto, que se llama así, o enfermera GES ley Ricarte Soto. Siempre hay una enfermera que te ayuda a hacer los trámites. Y a veces también las asistentes sociales.
ellas también saben y están bien entrenadas en todo esto de beneficio. Entonces, dentro del hospital, en general, siempre hay una persona destinada. De hecho, para ser prestadores, ellos tienen que tener una persona que maneje la información. Así que el hospital de Talca, me imagino que como es un hospital regional, debiese tener alguien destinado Específico. para eso, claro. Sí. Y si no, siempre los asistentes sociales ahí son de harta ayuda de los hospitales. Francisco pregunta si es que soy de ISAPRE, tengo que activar el CAEC o se activa automáticamente. Siempre hay que activar el CAEC, Francisco. Es importante que lo actives. Después Gabriela pregunta si existe un tope, creo que Solana ya lo respondió. En el fondo no tiene un tope en UF, sino que hasta te reembolsan todo y lo que dure ese tratamiento. Así que no existe esa garantía, que un poco cuando hablamos con la garantía de oportunidad, también está esta garantía económica, y eso considera eso. Isabel, una persona diagnosticada con leucemia y que ha respondido excelentemente a un medicamento de altísimo costo, ¿puede optar al pago del medicamento? Depende. A ver, yo creo que hay distintos mecanismos. Yo creo y corrígeme Solana, pero la ley Ricardo Soto te va a reembolsar medicamentos súper específicos. Yo creo que eso es importante, porque cuando uno ve los grandes títulos de la ley Ricardo Soto, como artritis reumatoide, cáncer de mama, o porque hay otras que son súper específicas, o hablamos de esclerosis múltiple, son algunos medicamentos de esas patologías, no son todos los medicamentos, son los que tienen evidencia demostrada y que son de alto costo. Entonces, si es que la patología no está en Ricardo Soto, hay que buscar intentar acceder a los otros mecanismos que tiene de financiamiento que hay, que son en general el GES, el CAEC. El CAEC en el caso de ser ISAPRE. Y el mecanismo en el fondo por el cual un problema de salud o un tratamiento ingresa a la Ricardo Soto está por ley. No es todos los años que se incluyen nuevas patologías, sino que cada 3 años se hacen estudios, se revisan la evidencia disponible. Es bastante complejo como cada uno, entonces no es como... A mí no es como que tú puedas solicitar un medicamento hoy día de alto costo que ingrese o que te lo cubran por esta ley, sino que existen procesos que se van dando a través de los años y que están normados por ley, por la ley Ricardo Soto. No sé si alguien tiene otra duda, pregunta. Me parece que no, Constanza. Parece que no. Había una persona que había levantado la mano, pero parece que ya habíamos Sí. respondido su pregunta. Se la respondimos, sí. Sí. No sé, ¿alguien tiene otra pregunta más? Parece que no. Oye, solamente agradecerle la oportunidad, Constanza. La idea es tratar de hacer estas instancias con vía cámara que sean súper explicativas, porque de repente uno escucha de todos estos temas, lo que es el GES, lo que es el CAIC, y hay muchas hartas charlas con vía cámara para explicarlo, Sí, en cómo uno necesita que se lo expliquen como paciente. Yo creo que es lo más importante, porque cuando a uno le dicen, no, está el GES, ya, o el CAIC, o la ley de urgencias, que hemos tenido charlas distintas con vía cámara que pueden ahí revisar en los canales. La idea es tratar de hacer esto súper explicativo, súper didáctico y resolver estas preguntas que hemos resuelto. Así que gracias por la invitación, como siempre, Constanza, y muchas gracias a todos los participantes. muchas gracias por conectarse. Gracias a ustedes, Mauricio, Solana. Y bueno, vamos a hacer más charlas y les vamos a estar informando. Y esta quedó grabada, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y vamos a ver cómo le hacemos llegar la presentación, porque parece que es muy necesaria para todos. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias por la Gracias. información, muy Gracias. amables.